ponernos cómodos. Amén. Mira eso, sí. Gloria al nombre del Señor. Resulta que quiero compartir con vosotros algo referente a algo que llevamos ministrando prácticamente toda esta semana entera. Y ha salido el tema por partes, ¿no? Y hemos visto aspectos de lo que es la palabra de Dios, sobre el apartarse, el cuidarse, y leyendo en Éxodo capítulo 29, en el verso 34, aquí una palabra ahí, y me llamó mucho la atención. Tengan Biblia si queréis, podéis mirar la palabra de Dios. Y allí hay una referencia muy hermosa que es tocante a el comienzo de un trato que Dios quiere tener con el pueblo de Israel al que ha llamado, ¿no? Ha llamado Dios a un pueblo y le quiere enseñar a ese pueblo pues alguna conducta, alguna ética, alguna moral. Y empieza a desgranar la Biblia y te das cuenta de cosas preciosas que hay ahí, que la vamos a ver ahora y vamos a descubrir. Gloria al nombre del Señor. Éxodo capítulo 29, verso 43. Y buscando. Éxodo 29, 43. Y de ahí ya vamos tomando algunos versículos y vamos a ver por qué sucede esto. Versículo 43. ¿Vale? Bueno, pues vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura allí: allí me reuniré con vosotros, con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria, con mi gloria. ¿Vale? Tú lo lees esto así, de corrido, de ligero, y te das cuenta que parece que es una palabra que no tiene relevancia, que no tiene importancia, pero miren, párense y veámoslo detallado, porque verás tú la enseñanza tan poderosa que hay aquí en la Escritura. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado por mi gloria. Vale. La reunión con el Señor tiene un efecto. Cuando verdaderamente tú te reúnes con el Señor. No que tú estés orando y tú digas, no, pues yo estoy orando y estoy con el Señor. Y no hay efecto de tu, no sé qué comunión estás con quién. Pero cuando realmente aparece la persona de Dios, santifica el lugar. Hemos dicho que santifica, y ahora decimos, y de esta palabra parte esta enseñanza, ¿qué significa la palabra santificación? Porque la leemos, la hemos escuchado, pero ¿hemos profundizado realmente en qué significa la palabra santificación? No, ¿verdad? La leemos, pero pasa de largo. Bueno, pues yo he hecho algunos apuntes aquí, porque son muy curiosos. Los teólogos calvinistas, ¿verdad? Había hablado de ellos, los calvinistas, los evangélicos, las diferentes ramas, ¿no? Arminianos, interpretan que la santificación como un proceso es de ser santificados de una obra genuina del Espíritu. Piensan de que nosotros, para ser santificados, tiene que ser por medio de la obra del Espíritu, el Espíritu Santo. Y esta obra del Espíritu Santo es por una obra o intervención divina. Nunca nadie puede llegar, pretender a ser santificado. Olvídense ahora de la palabra justificación, que no tiene nada que ver con este término, sino que la santificación es un proceso paulatino que el cristiano, como hemos dicho antes, va día a día, va momento a momento, va avance a avance, va semana a semana, va mes a mes, va cambiando hábitos, va quitándote cosas, va desprendiéndote cosas. Pero eso, para que se pueda llegar a cabo y poder conseguirlo y lograrlo, tiene que aparecer la gloria de Dios por nosotros, si no es imposible. Es imposible. ¿Cuántos de aquí muchas veces hemos intentado de santificarnos o apartarnos de algo y no lo hemos conseguido? Yo tengo que decir yo. Pero qué fácil es y qué diferente es cuando está el poder, la gloria de Dios, y tú dices, oye, he dejado el tabaco en un instante. Oye, he dejado la maldición.
en un instante. Y tú ahora te paras a pensar y dices, bueno, tantos años intentándolo, ¿y por qué no he podido salir de esto y me he santificado? Porque no había una intervención directa de la obra que hace el Espíritu Santo para santificar. ¿Recuerda algo de eso, verdad? Vale. Entonces, entendemos que el proceso no es ni instantáneo, ni porque nosotros lo deseemos, sino porque intervenga la obra del Espíritu Santo día a día. ¿Vale? Y el ejemplo está en que no tiene nada que ver en la salvación que se recibe por la fe, la cual te justifica al instante. De cierto te digo que hoy tú estarás conmigo, pero si es un delincuente, un malhechor, un criminal, un asesino, no se ha bautizado, y es claro, el argumento de la razón. Pero Dios dice, no tiene nada que ver con la justificación, no tiene nada que ver con la santificación. Ese no era santificado hasta el punto como uno de los apóstoles, o uno de los santos de la iglesia, pero sí fue justificado. Hablemos de la justicia por lo menos 2 semanas de lo que era la justicia, ¿no? De Dios, ¿no? Que nosotros no podemos hacer nada, ninguna obra, para alcanzar ser justificado por mis obras, porque la mejor obra del mundo, del hombre, son como trapo de inmundicia. Entonces eso es un tema que yo creo que lo entendimos bien, ¿no? Pero aquí es diferente, que es santificarme, que es la santificación. Entonces, entendemos que la obra de la santificación de Dios en los creyentes día a día, palmo a palmo, conquista a conquista, luchando y batallando cada día contra el apóstol Pablo. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre y lo entrego, no dando golpes al aire, sino certero, y no, dice, de alguna manera luchando por otro y descuidando la mía propia, no cuidando la vida de otro y descuidando la mía propia, porque entonces vendré y seré eliminado. La santificación, por lo tanto, es día a día, palmo a palmo, peleando con el gigante de mi yo, mi carne, mi deseo, mi concupiscencia, que lucha y batalla mis miembros contra mí mismo. Entonces la santificación vemos que no tiene nada que ver con la justificación. Conforme el hombre que se va acercando a Dios, el hombre que se va acercando a Dios va procurándose por la gloria de Dios, el poder de Dios, la liberación del yo, de la carne, de mi deseo, mi concupiscencia, mis atracciones, lo que me seduce. Y vemos que eso solo se puede conseguir, y hay algo precioso en la Escritura donde dice que Isaías 10:27, si no me equivoco, dice: porque a causa de la unción los yugos se pudren, las cadenas se rompen. Es decir, hay cadenas y ataduras en el hombre que, como no venga el poder, la unción de Dios, ni se pudren ni se rompen. Pastor, llevo 20 años y yo no soy capaz de liberarme de esto. Oye, a poco de la unción, no. Entonces estamos entendiendo que esa persona es una persona que tiene poca comunión, poca cercanía con el poder de Dios para que haya ese rompimiento, esa liberación. Hemos visto otros creyentes que son hombres de oración y de ayuno y dice: pastor, los cielos se me abren cada vez que me pongo en la presencia de Dios, siento como los ríos de agua viva caen. Lo que yo hacía, maldecía, blasfemaba, insultaba, fumaba, bebía, es que no siento, es que no me atrae, es que me molesta. Y tú dices: había una liberación. La liberación es la consecuencia de la unción que el Señor derrama sobre ti. Ni me atrae, pastor, sino de que eso no existe, que se ha roto en tu vida, que deja de formar parte de eso que hay en ti, que te atrae. Entonces, estamos viendo que la santificación viene con el acercamiento a Dios. Recuerden que la santificación es un proceso de curación. Os explico este término para que entendáis. O reconstrucción también. Curación, reconstrucción de los valores morales y éticos de la persona, del creyente, que viene del mundo, con unos conceptos, unos principios, una ética, unas morales, un comportamiento. Y tú dices: todo eso se tiene que madurar, curar, tiene que reconstruir Dios en mí. ¿Qué? Los valores que yo había perdido
de la naturaleza divina en mí. Ahora están operando la carne, los deseos, ¿vale? Todo lo contrario a la santidad, santificación, porque estaban operando en mí por medio del pecado, de la parte animal, dice la Biblia también por ahí en algún texto. Entonces, cuando vamos a Hebreos capítulo 12, y allí vamos a seguir mirando e investigando por medio de la palabra de Dios que nos enseña. Hebreos capítulo 12. Miren, desde el versículo 14, el versículo 17, lo que nos enseña la palabra de Dios, que sea siempre la palabra de Dios la que desgrane la enseñanza. ¿Hebreos qué, pastor? Hebreos capítulo 14, vamos a leer desde el 14 al 17 y después seguimos con unos textos más. Hebreos 12, verso 14 al 17. Aquí 12, 14 al 17, ¿vale? ¿Qué nos enseña? Venga, lo tenéis ya, ¿no? Venga, pues vamos a la lectura y ya después. Por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado, sino que sea sanado. Seguid la paz seguid la paz con todos y la santidad, que sin la cual nadie verá a Dios. Sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean eliminados o contaminados. No sea que haya algún que fornicario, profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Se dan cuenta? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La advertencia es clara, pero si ustedes leen todo lo contraopuesto, lo que hemos leído, ¿vale? Del 14, lo que hemos leído, todo lo contrapuesto al 14 es el 16. Entonces, estamos viendo la enseñanza de que el pecado y la santificación es un largo proceso de curación, amén, de ir apartándonos, ir alejándonos de qué, de la gente del pecado. El pecado es todo lo contrario a la santificación. No hay otro vehículo, otro móvil que sea el que nos perjudica para alcanzar la santificación. Y aquí hay algunos puntos que especifica el escritor en la carta de Hebreos y dice: no sea que haya fornicación, alguno que sea profano, como lo fue Esaú, que vendió o entregó o desechó, no valoró su primogenitura, los bienes de la herencia que se le daban a los herederos que eran de alguna manera los que iban a recibir esa gracia de todas las riquezas del Padre, del beneficio, del estar, ¿no? Como prójimo ahí, el primogénito de la casa. Y ahí hay representación, Cristo es el primogénito de la gracia y todos nosotros con él. Pero claro, se profana la santificación, que es abandonar todo el pecado, abandonar el pecado, vivir, practicar el pecado. Por lo tanto, este texto que hemos leído es muy importante para descubrir o comprender lo que hemos leído referente a la vida cristiana y el vivir una vida en victoria en el nombre del Señor. El Señor está dispuesto a hacer que nosotros, como hemos leído en el verso 14, tengamos la paz y vivamos la santidad o santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces esto es algo parecido a los frutos sin fe, algo ahí, ¿no? La
justificación sin santificación, la santificación sin justificación. Una advertencia, ¿cierto? Ahí está, como diciendo, mira, es importante, has alcanzado ya la gracia que viene por medio de Cristo y la justificación, pero fíjate, eso no quiere decir, como dice el apóstol Pablo, que ya eso sea carta libre para pecar. No, ya estamos en Cristo justificados, entonces vivamos, pequemos, adulteremos, forniquemos, blasfememos, rechacemos con nuestra actitud de la primogenitura o la gracia del don. No, lo vendo por un plato de lentejas, no importa. Dios, ¿para qué quiero yo eso? Menospreciar la gracia venidera de ley de montaña. Estamos hablando literalmente de ese principio. Sí, menospreciar la gracia que va a recibir futura por un placer momentáneo. Ahí está, temporal. Placer momentáneamente, Ahí sin está. pensar que está desechando lo más importante, que es la gracia de Dios. Digo yo. Sí. Que sí, que va todo en línea. Y entonces cuando hemos leído, nos vamos ahora, hemos leído el 29-43, nos vamos al Éxodo capítulo 32, ¿vale? Éxodo capítulo 32 y ahí hay una enseñanza. Miren, ¿cuál es la enseñanza del Éxodo 32? Bueno, en realidad es el capítulo 32 entero porque la enseñanza va a ser la siguiente. Yo voy a ir más o menos haciendo un poquito de historia de lo que ocurrió en el capítulo 32 para no tener que texto por texto, ¿vale? Pero vamos a englobarlo en lo que el concepto de lo que pasó aquí. Vamos. Capítulo 32 entero. Anotarlo los que hayáis tenido bol y libreta o lo que sea para que después en casa podáis seguir estudiando. Mira, aquí hay un hecho y es que Dios te da la palabra. Escuchen, esto es importante, interesante. Dios te da la palabra y dice Cristo, estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Estáis limpios por la palabra. Entonces, la palabra se da con el fin de limpiarnos, de santificarnos. La santificación viene por oír la ley. La palabra de Dios es decir, si la guardo, seréis benditos. Si la guardo, ¿pero qué guardo? Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo oirán sin el quien les predique? Entonces la palabra que se oye se puede comprender y lo que se comprende se puede practicar. Entonces volvemos al mismo punto de lo que estábamos hablando antes de empezar. ¿Yo cómo guardo lo que no entiendo? ¿Yo qué tengo que practicar para santificarme si no me habla de concepto, de principio? ¿Pero qué? Háblame claro. Oye, que este pecado te lleva al infierno. Ah, pues lo entiendo, no lo practico. Y esa obediencia a lo que escucho es lo que me santifica. Entonces, dice la palabra del Señor que en el capítulo 32 ocurre que Dios le dice a Moisés, oye, sube al monte que quiero tratar contigo, que te voy a dar algo muy bonito, muy precioso, te voy a dar los mandamientos, ven que lo voy a escribir con mi propio dedo en la piedra, te lo voy a dar, después baja, se la trae al pueblo y ahí comienza la alianza de Dios con el pueblo para ir santificándolo. Ahí están los 10 mandamientos, como ustedes sabéis, que son las ordenanzas de Dios para que cuando entre en la tierra prometida, ellos tengan una ley, una ética, una moral, y volvemos a intentar de recuperar lo que se había perdido en el Edén por causa del pecado. Y es una ley que los dirigiera, los santificara, los ordenara, se apartaran del pecado y se acercaran a Dios. Ya sabéis, no matarán, no hurtarán, no robarán, no adulterarán, no blasfemarán, honra a tu padre, a tu madre, los ídolos, y empiezan a darle unas leyes de conducta y comportamiento del hombre y de Dios, de cada hombre y de cada Dios. Vale. Se va Moisés, sube al monte, versículo 1 en adelante, y empieza a hablar, empieza a tratar, empieza a revelarle, empieza a darle la palabra, pero ocurre algo. Para Moisés, según Aarón, según el pueblo, los ancianos del pueblo, tardan, no vemos qué ocurre, no sé qué le ha pasado, ese libertador, ese tal Moisés que nos libertó, lo tarda. Yo creo que se ha muerto, el pueblo gestiona, se ha muerto. Vale, pues vamos a hacer algo. Quédense con lo que les voy a decir, que esto es muy curioso lo que les voy a decir ahora. Levantémonos dioses que nos sigan, que nos sirvan, que nos ayuden, porque a este tal Moisés que se ha subido, yo creo que ha muerto, lleva ya 40 días y es imposible humanamente que un hombre esté 40 días sin comer y sin beber. Razonaron según la lógica y dijeron, no está vivo, seguro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues levantémonos dioses que nos guíen
y que entendamos que esos son los que nos han librado. Y entonces en el verso 5, y viendo esto, Aarón, verso 4, ¿vale? Y él tomó las manos de ellos y edificó conforme a Urim y hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: estos son nuestros dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Qué cosa, oye, fuerte, ¿no? Y pregonó Aarón diciendo: estos son nuestros dioses. Entonces, estamos viendo varios principios aquí. El principio es, y lo hemos visto a lo largo de la iglesia, que incluso hay iglesias que se le predica la palabra, hay iglesias que se le amonesta con la palabra, hay iglesias que se le revela la palabra para que ellos digan: por esa palabra vivo, por esa palabra me santifico, por esa palabra yo hago mi conducta de vida, de norma, para santificarme. Incluso teniendo la revelación de la palabra y recibiendo la palabra, el tiempo es el que va haciendo cuestionar si la palabra que hemos recibido es la máxima autoridad para poder alcanzar santificación. Y empezamos a cambiar la palabra de Dios. Ahora os diré algo que es muy interesante y os vaya a sorprender, porque yo me sorprendí. Y vamos cambiando la palabra y alternando la palabra con conceptos, con principios, con normas, doctrina humana, mandamiento de hombre, que ya Cristo cuestionó. Y Dios, habéis invalidado la ley de Dios, y habéis invalidado el mandamiento de Dios para poner mandamientos de hombre. Yo me refiriendo a esto. El mandamiento que Dios os dio por medio de Moisés, lo habéis invalidado, tapado, ocultado para haber sacado mandamientos de hombre. ¿Eso cómo puede ser? Entonces estamos viendo cómo Moisés, que es el que da la ley, de alguna manera Dios le dice: abajo para abajo, ¿vale? Porque el pueblo abajo se está corrompiendo, el pueblo abajo se está malogrando y está de alguna manera pervirtiéndose. Ocurre algo, miren, ocurre algo. Y he podido descubrir algo, hermanos, que los líderes, que solo ellos viven en el monte, cometen un error. Porque el líder, y lo he visto por desgracia, que solo vive en el monte y no entiende que hay un pueblo a ras de suelo y vive allí, tiene un concepto de la santidad que lo quiere aplicar a todo el mundo, y eso es un error. ¿Por qué? Porque el deber del líder es bajar de vez en cuando de la montaña, de cómo está el pueblo, que tiene que vivir en la montaña, pero también tiene que bajar de vez en cuando al pueblo para ver qué está haciendo el pueblo, porque yo puedo vivir en el pueblo, que es normalmente donde está la gloria, la presencia, la palabra, y yo soy preservado, pero el pueblo se está corrompiendo, se está malogrando y se está, como dice, ¿no? Haciendo de un ídolo, haciendo de un becerro, y está pervirtiéndose. Entonces, es verdad que en el monte se recibe la palabra, está la gloria y allí estás preservado, pero también hay personas que por desgracia no tienen la capacidad de estar constantemente en el monte, que eso es lo que Pablo dice: ya quisiera yo que todos fueran ya maestros, pero me temo que hay entre vosotros también carnales, que en vez de ya estar comiendo vianda, comida sólida, todavía estáis con la mantención de la leche, dando a entender de que no eran tan espirituales, ¿vale? Como para que Pablo ya pudiera bajar la guardia y decirle: ¡ay, qué alegría! ¡Reinan conmigo! No es así. Dentro de la iglesia decíamos el otro día que el sembrador en el terreno tiró 4 semillas para que crecieran, pero generalmente, por desgracia, de la cuarta parte, 3 siempre están, ¿vale?, extraviados. De 4 partes, 1, ¿vale? De 4 partes, 1. Entonces, si ustedes os habéis dado cuenta, y es uno de los principios que yo intento aplicar desde siempre, desde que empezó esta obra, es de no dejar de estar yo en el monte, porque yo entiendo que es necesario que los líderes y los hombres de la iglesia, como decía ayer la palabra, los príncipes de la iglesia, estén en el monte, estén consultando, estén orando, estén buscando a Dios para que puedan ser advertidos del enemigo, sus artimañas, los gabaonitas, de cómo se infiltra, cómo malogran, cómo se infiltra, cómo nos engañan. Es necesario que haya un grupo de hombres dentro de la iglesia que estén en el secreto con Dios, ¿vale?
pero que también tengamos la capacidad de los que estamos al cuidado de la obra, los siervos de Dios, los hermanos de más entrega, cuidando del rebaño. No vaya a ser que algún lobo venga y atrape alguna de las almas y confunda, destruya, ¿vale? Entonces, desde que empezó esta obra, he tenido que estar ahí. Y muchos de ustedes lo saben, estando ahí en comunión, estando ahí buscando a Dios, pero bajándome a la altura del pueblo y ayudando al pueblo y tirando y un año y meses, dándole oportunidades de gente que han estado mal y que han estado practicando pecado y que está dando la oportunidad y que está tratándole y que está enseñándole y que está aconsejándole. Sí es verdad que cuando un líder o nosotros hemos entendido de que una persona después de una serie de meses, años incluso, estamos ministrándole, estamos dando oportunidades, estamos detrás de ellos, estamos en su casa, estamos con ellos y vemos que no quieren y están de alguna manera pisoteando la gracia, estamos cometiendo el error de tirar perlas a los cerdos. Porque, ¿sabe cuál sería el error de un líder y de hombres que están al cargo de una iglesia? De que venga una persona y que lleve un mes o dos y a la calle, al infierno, que se cubra allí, en las llamas de fuego. No, porque esa es nuestra labor. Nuestra labor es intentar de restaurar, edificar, aconsejar, administrar, pero si después de aconsejar, de administrar, de hacer todo lo posible que podamos por él, vemos que no cambia, entonces vemos que hay unas aplicaciones en la Biblia. Y la Biblia dice que después de amonestar, de aconsejar, de advertir, si quiere persistir en pecar, dice gentil y publicano. Eso lo hemos visto siempre en la Biblia. Porque ya no es solo que se perjudica a él, sino que puede arrastrar o puede pervertir a alguien de la iglesia. Y eso es de lo que tenemos que velar y cuidar nosotros. Os pongo un ejemplo y me voy a entender. Ustedes, padres de familia que tenéis vuestras casas. Si ustedes veis que estáis ayudando a alguien, incluso puede ser un familiar, un sobrino, un tío, alguien que viene a tu casa, entra bajo tu techo. Y en tu techo, en tu casa hay unas leyes que respetar. Tú no puedes venir borracho todos los días, porque yo tengo hijas, tengo hijos, y yo te aconsejo, te aguanto, pero tú no solo vienes borracho, sino que vienes drogado, y vienes peleando, y vienes blasfemando, y vienes metiendo bulla, y metes gente, y metes mal. Tú llegas un día que como padre de familia dices, yo te quiero, yo te amo, yo te respeto, te quiero ayudar, pero tú no quieres cambiar, y no solo eso, sino que estás teniendo un problema en mi casa. Algo parecido se aplica a este concepto, ¿no? De lo que estamos leyendo. Entonces, nosotros vivimos en el monte, vamos a ayudar a la gente, vamos a trabajar para ayudar a la gente, pero si la gente no quiere y vive en pecado y va a destruir la casa, entonces tenemos que entender de que no se puede hacer nada con nadie que no quiera ser ayudado. ¿Correcto ello? Es un principio que estamos viendo ahí. Entonces, nuestro deber es bajar, pero vemos como el pueblo que estaba abajo cometió el pecado, escuchen bien, cometió el pecado después, y lo dice la palabra, el Dios que sacó de Egipto de esclavitud, que hizo grandes milagros en Egipto, en el desierto, que dio agua, os dio alimento, os mantenió y usted en rebeldía, en obstinación, duro de servir, pero Dios seguía tratando. Hasta que llegó un punto que le dice Dios, oye, baja, que el pueblo está levantando un becerro, ¿vale? Y ahora voy a mirar por qué es tan grave esto. Están levantando un becerro, lo están adorando, y eso, vamos a ver, la idolatría espiritualmente, ustedes saben que el término ese es prostitución. El término de idolatría en la Biblia es se prostituyeron detrás de otros dioses. Usa esa expresión la palabra. Entonces, espiritualmente, idolatría significa prostitución. Ahora bien, nosotros somos creyentes, tememos a Dios, nosotros no adoramos a piedra, oro, metal, pero todo aquello que ocupe el corazón, la mente, las intenciones, nuestro afán, es idolatría. Muy bien, o sea, está ocupando el lugar del corazón. ¿Qué hemos dicho muchas veces que es el corazón? El corazón no es este músculo que bombea de 1 kilo aproximadamente la sangre, sino que el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de tus pensamientos, de tus razonamientos, de lo que tú inviertes y dedicas tu tiempo, en lo que estás afanado, en lo que estás... Un coche, ¿vale? Mercedes del último, la casa la última, mi mujer, mis hijos, aquella, lo otro, puede convertirse en mi becerro particular. Fuerte. Mi becerro particular, en este caso,
puede ser mi coche, mi casa, mi mujer, mis hijos, mi negocio, mi bien, ¿vale, Lucas? Sí. Entonces, el concepto aquí a destacar en este tiempo que estamos, la iglesia del Señor, es que la prostitución espiritualmente puede ocurrirse cuando reemplazamos a Dios de nuestro corazón y lo cambiamos por otra cosa. Entonces estamos en Dios, pero estamos rindiendo fuerte ahora, estamos rindiendo fiesta al becerro en el nombre de Dios. Eso le pasó a Oseas, ¿no? El Señor al pueblo a través de Oseas, ¿no? Cuando te casaste con una mujer de la calle, ¿no? Y una mujer de la calle, sí. Mira. El bebé. Mira lo que dice Enrique, mira qué fuerte es la palabra de Dios. Vemos algo muy curioso, ¿no? Y es que levantaron un sistema de adoración de un becerro, ¿vale? Levantaron un sistema de adoración de un becerro y lo adoraron. Y cuando estaban en la presencia del Señor, lo sustituyeron o lo aparentaron, ¿vale? Como adoración genuina a Dios. Miren, reconociendo de alguna manera que el becerro que levantaron, no, estamos adorando al becerro, pero a Dios. Que es un becerro, pero Dios, no sea tan, hermano. No habéis escuchado esta palabra, hermano, no sean tan fanáticos, hermano, que no que sea así. Hemos levantado este becerro de oro para adorarlo, pero esto no es para tanto, hermano. Pero Dios no estaba con él. Y dice la escritura literalmente, escuchen. Verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Medítalo bien, Enrique. Medítalo bien. ¿Por qué le cuesta tanto al hombre de adorar Es a duro Dios de servir. si no tiene una imagen? Es duro de servir. Pero lo fuerte del texto es aquí, que he levantado un becerro de oro y lo voy a adorar y voy a decir que esto es una fiesta para Dios. ¡Válgame! No, aquí estamos adorando al becerro, pero lo hacemos en el nombre de Dios. Aunque tú veas que es un becerro, pero hermano, esto es para Dios. Vamos a hacer un becerro aquí en medio de la iglesia, vamos a adorar al becerro, pero vamos a celebrar la fiesta para Dios. Y Lo que pasa hoy la Semana Santa. Semana Vamos Santa. a pensar a Cristo como Dios, pero están viendo que Él cayó. ¿Alguna aplicación? Porque eso está ya, de hecho eso está ya manifestado que es entendible, pero ahora en la iglesia una aplicación de alguien que esté adorando a un becerro y tenga un ídolo en su corazón y lo haga diciendo: no, yo estoy adorando a Dios. Adelante, Lucas. Por ejemplo, la hermanita a la cruz de allí, ¿no? Vienen a ver a la cruz, por ejemplo, ¿no? Y es una madera. Pero vienen con la intención de ver, oye, qué bonito está todo esto. ¿No? El sentido aquí es espiritual. Yo puedo envanecerme que mi estilo de vida, mi cristianismo es genuino y puedo estar en pecado de muerte. No, yo estoy adorando a Dios y ahora tengo un pecado oculto. Adelante, si es que de eso se trata. Por ejemplo, está con cosas ilícitas, aportando a la obra y decir: no, si esto sí así yo a Dios. ¿Cómo? No, estoy aquí ofrendando más que nadie, damos el reto que te hecho bonito, y esto otro mucho, yo voy a tener pago de Jerusalén, y esto es para Dios, y yo, Mira, un pecado oculto. ¿va por ahí? Claro, un pecado oculto grave. Por ejemplo, imagínate que hay un adulterio en la iglesia. Tú estás cometiendo un pecado de adulterio. Y tú vienes y dices: no, pero yo no estoy haciendo nada malo. Como dice, ¿no? El adúltero se come, se lo come, después se limpia la boca y dice: no ha pasado nada. Y viene a adorar, a cantar, a predicar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay: oye, pastor, ¿cómo puede Dios usar a un predicador adulterio? Que hemos oído, ¿no? ¿Cómo puede Dios usar a un adúltero en el coro, o un hermano en un cargo?
tiene un becerro dentro del corazón metido, ¿vale? Que lo está adorando, pero con esa misma adoración dice, está adorando a Dios y dice, no es malo lo que está haciendo, no es para tanto. Y dice que Dios no tiene intermediarios como becerros de oro, pecados ocultos, por el cual puedan adorar a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres que puede santificar, que puede redimir, que puede justificar, se llama Jesucristo. Todo lo que se salga de eso, pecado grave. ¿Seguimos un poquito más? Me está enseñando Dios con estos principios en este tiempo. Y muchas veces lo hemos visto, ustedes habéis venido y me lo habéis dicho, pastor, no vea lo que he escuchado, pastor, no vea lo que hay aquí, pastor, lo que me he enterado. Esto nos está enseñando la palabra de Dios, que el pueblo con estas prácticas se corrompen, y donde hay corrupción la gloria de Dios se detiene. Hay un choque de fuerzas. Dice que Dios no habita donde hay pecado, ¿es correcto? Que dice que Dios no puede prosperar al que oculta el pecado, ¿es correcto eso? Dice, más aquel que se arrepiente y aquel que considera que sus pecados ocultos están siendo una barrera entre Dios y su vida, dice, el que se arrepintiere hallará gracia. Entonces estamos viendo que el ocultar el pecado, estamos viendo que el retener ese becerro ahí está impidiendo de que sea bendecido y prosperado, y perjudicando a una casa, a una congregación, a un hermano, una hermana. Mira lo que ha dicho antes. O sea, entonces, versículo 7. Anda, desciende, porque el pueblo se ha corrompido. Observemos que Moisés estaba arriba y Dios le dijo, desciende. Esto nos enseña que a veces las alturas, amén, a veces las alturas no es bueno para todos los hombres. Hay quien se hace un ídolo hasta de su forma, como ha dicho antes, no sé, creo que el hermano Enrique. Hay gente que tiene mucha Biblia o son teólogos y todo lo que quieran, dice, pero esa teología, esa forma, yo soy aquí el que mando. Nicodemo, ¿no? Si te aguante, ¿no? Yo soy un fenómeno y que le va a enseñar Jesús. ¿Tú quién eres? Jesús. Bueno, bonito, ¿vale? Pero mira, esto es así, esto. Y cuestionamos incluso, ¿no? Hasta la palabra de Dios, ¿no? Entonces aquel que de vez en cuando Dios nos hace así y le quita los pajaritos de la cabeza y se baja un poco del monte, en el sentido no de que no tiene que estar en comunión y santidad, no, sino que tiene que entender que como te hagas un evangelio de superioridad, de orgullo, de vanagloria, de ser mejor, quien como yo, ayuno 2 veces en semana, diezmo de todo lo que soy, mira este pecador, nos convertimos en fariseos, hipócritas. Entonces se prefiere ser a veces, de vez en cuando, un publicano arrepentido golpeándolo en el pecho, que no vivir en la montaña y intentando de olvidarnos de los que están en el pecado. Gloria al Señor. No, debo dar una anécdota que quiero contar de que le predicaron a un jefe de una banda muy peligrosa y se convirtió muy famoso, y predicándole a las almas, no se convertía a nadie y llegó a uno, le sacó la pistola, se la pone en la cabeza, le dice, ¿tú crees en Jesucristo? ¿Te convierte? Yo sí, yo creo en Jesucristo. Y te creí que le dije, hermano, así no se puede predicar. Y dice, pero es mi primer salvo. Ese se convirtió. Ese mismo, sí, además lo podéis ver en internet, es muy, cuenta la historia de él y es tremendo, ese hombre era tremendo, era peligrosísimo. Mira, vamos a seguir un poquito más y vamos a ver por medio de la escritura preciosa una envergadura profunda, muy grande, de ver una exhortación paterna, qué bonito, de un padre a un hijo. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Venga, oye.
versículo 6. ¿6 qué? 6 desde el versículo 1 al 18. Damos lectura, ¿vale? Para ir un poquito ligero. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos. ¿Recuerdan cuando traje la enseñanza de qué significa la palabra exhortación? ¿Os acordáis? Es que no tiene un concepto de la palabra exhortación, pues no veas cómo exhorta el pastor. Pero cuando no entiende el concepto, es tierra, es conocer la escritura, los términos bíblicos. Es que no vea cómo exhorta este pastor en el púlpito, no entiende los conceptos. Exhortación significa animar, confortar, edificar. Entonces, que tú te quejes de un pastor que exhorta mucho, no tiene sentido, ¿vale? Bueno, pues entonces dice el apóstol Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¡Wow! Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Sigue diciendo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia, en azotes, en cárcel, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, diestra, siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, hay amor puro ahí, ¿eh? Pero si sois estrechos en nuestro corazón, ¿qué cosa? Pues a responderos del mismo modo como a hijos hablo, ¿eh? Como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros, no os unáis en yugo de desigual con los incrédulos, y esto abarca muchas áreas. Ya lo sabe usted cuando el apóstol Pablo habló del matrimonio, de los hijos, de todo, en yugo de desigual, porque ¿qué compañerismo tiene? ¿Qué? La justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte de los creyentes con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Impresionante, ¿eh? La escritura, ¿eh? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Esto, ¿verdad? Nos hace volar la mente, ¿verdad? Somos el templo de Dios, hermano. Sois el templo del Dios viviente. Entonces dijo, habitaré y estaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijo e hija, dice el Señor. Son palabras que parecen muy duras, ¿verdad? Son palabras que parecen tremendas, pero que el trasfondo, si te paras a sentar en las bases de la doctrina que hay aquí, de la paternidad, de la restitución de un cuerpo que servía el pecado, a lo inmundo, a la idolatría, a Satanás, ahora somos limpios, regenerados, templo.
Dios, donde habita Dios. ¡Qué honra! Dice que parecen duras las palabras, que os hablo como a padre, como hijo mío que soy. Ensanchame tu corazón. Estaba hablando, os amo tanto, se ha ensanchado mi corazón, os amo con un amor tan grande, ensanchad ustedes también, por favor, amadme, amad. Por favor, apartad la inmundicia del pecado, apartad. Que sea Dios, vuestro Padre, santificad. Y sigue diciendo las Escrituras, y radica o hace su fundamento en el amor para con Dios. Apartaos de la inmundicia, de la idolatría, del pecado, de la fornicación, de todo eso, porque no tiene compañerismo, no cuadra. No compatibiliza las tinieblas con la luz, el pecado, Satanás con Belial, el templo con la inmundicia, y empieza a poner unas comparaciones ahí, dándonos a entender y analizando la carta. El apóstol nos da a entender que como padre, tiene un sentimiento de dolor en su corazón de ver como el hijo está siendo perjudicado, arrastrado, y le duele. Oh, hijos, aquí usa el apóstol Pablo la paternidad de padre, le duele el corazón, porque el apóstol Pablo fue padre. Mira qué bonito, Enrique, pero también fue madre. ¿Quién te puede amar a ti más que un padre, una madre? ¿La vecina de al lado? ¿Tu tía? Él se compara a un padre porque está sintiendo la punzada de ver a un hijo que se le está escapando entre las manos, que se pierde, y le llama a la corrección por medio de esta exhortación de amor. Os exhorto, os animo, por favor, despertad. Despertad. ¿No estáis viendo que estáis siendo cauterizado a vuestra sensibilidad de cara a Dios? Despertad. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vemos como también el apóstol Pablo allí, ¿verdad? Hemos leído. Vámonos al 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Dice, el verso 14 y 15. ...4, 14 y 15. ¿Lo tenéis? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros, nos resucitará también con Cristo, nos preservará, nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos. La acción de la gracia sobreabunde para gloria de Dios. Aleluya. El fin del apóstol Pablo y su exhortación no es otra de que lleguemos a la resurrección, que no haya nadie ni nada que pueda impedirnos que alcancemos la resurrección, ni la exhortación, ni la amonestación, por muy dura que parezca el presente. No se compara con lo que vamos a llegar a alcanzar. O sea, está hablando como un padre, está hablando como un familiar, un tío, un vecino. Oye, no hagas eso que está mal. El padre se mete en la mano del corazón y dice que es mi hijo. Que me duele. Que es lo que se va a perder. Y también usa no solo la alegoría o la comparación de padre para que veamos el sentimiento que hay, tan puro, tan genuino como puede ser de un padre, sino que también vamos a Gálatas. Vamos a buscar el capítulo 4. Venía por aquí, a ver si lo encuentro ligerito. Gálatas capítulo 4, versículos 19 y 20. Ahora el apóstol
Pablo toma la parte más sensible de un hogar y hace la alegoría representándose a una madre. 19:20 del 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mira, el sentimiento de una madre, por mucho que quiera un padre, no lo puede igualar una madre. Una madre que ha parido. Como quiere una madre, por mucho que quiera un padre, es imposible que se pueda llegar a ese sentimiento tan puro. Una madre es capaz de darle un riñón a ella. El corazón se parte de su vida. Pero la expresión del apóstol Pablo aquí, al compararse a una mujer, ¿sabe lo que es sentir el dolor de un parto? Que desgarra su cuerpo, Enrique, por dar a vida, que ha luchado, que se ha desvelado, que ha amamantado, que ha protegido, que ha cuidado, que se ha ido a buscarlo donde está mismo, que ha sufrido cuando ha estado con fiebre, que ha sufrido cuando tenía un problema, que ha sufrido cuando se ha dado un golpe, una herida, un accidente. El sufrimiento de una madre cuando el hijo no ha llegado, son las 1 a las 2 de la noche. Lo que le coge a la madre por aquí, cuando está enfermito, está en un hospital y está con el suelo puesto. Lo que una madre llora cuando un hijo cae preso. Lo que una madre es capaz de hacer por traer el alimento a la casa para que el niño coma. Una madre que ve a un hijo llorando porque no tiene pan para alimentarlo. Está cogiendo una comparación que llega al corazón de los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? ¿Qué os ha fascinado? Para que habéis cometido el error de dejar el proceso de santificación por el cual Cristo empezó en vosotros para alejaros de la forma antigua de vivir. Oh, ante ustedes, el cual Cristo fue presentado ya y se entregó y murió por vosotros y derramó su sangre. ¿Quién nos fascinó? Oh, él toma la comparación de una mujer que da a luz un hijo y le expresa con cuánto dolor en su corazón hay por ver cómo se están desviando y apartando y no reaccionan. Y dice esta expresión: sufro hasta el día que yo pueda decir, ya puede caminar mi niño solo, puede andar solo. Y dice la expresión bíblica: sufro hasta que Cristo esté formado en vosotros y saldráis de la zona de peligro. Hasta que Cristo esté formado en nosotros, está hablando de madurez, de seriedad, de compromiso, de decir, reprendo el pecado, amo la santificación, amo la verdad, amo la gloria, amo a Dios antes que el pecado, también de ser lo particular. Qué bonito, José. Qué bonito, ¿no? Cuando nosotros como padres vemos a nuestros hijos que van creciendo y aman a Dios, y la santidad y la verdad, y son hombres de honra, a ti te llena de orgullo, Manu, cuando tú ves a tu hijo creciendo y dices, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Pero qué diferente si tu hijo fuera un secuestrador, un criminal, un delincuente, un enganchado, un drogadicto, un borrachero, un adúltero. Te da vergüenza para señalar, ese es mi hijo. Te da vergüenza, no va a ruinero, que te mete en 20.000 ruinas, que te tienen a mal vivir, que está siempre con los nietos, los hijos, ¿qué pasa? Hay una comparación bíblica ahí, el apóstol está sufriendo dolores de parto. Cada día sufro por vosotros como si me reventaran por dentro de ver que no estáis andando conforme Cristo ha ordenado la palabra. Sufro por vosotros. ¿Cuándo va a ser Cristo de alguna manera formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Está siendo duro. A veces le dice palabras que al mismo apóstol Pablo después le dice a los corintios: me dolió a mí más que a ustedes lo que os dije. Porque a veces un padre que le corrija a un hijo le duele más que al propio. ¿Es mentira?
Es mentira, ¿no? ¿A ti te ha gustado cuando a tu hijo le tiene que dar un palo, Enrique? ¿O a tu hija? No. Pero ¿por qué lo haces, Enrique? ¿Por qué lo hacemos, hermano? Mire, vamos a dejar que la Biblia hable, porque eso es lo precioso de la Biblia. Vámonos a Hebreos capítulo 12. ¡Ah! Impresionante, hermano. La Biblia es poderosa. Hebreos capítulo 12. Aquí tenemos la llave de todo lo que estamos hablando. Capítulo 12. Buscarlo y voy a seguir leyendo. Por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por la cual, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, te dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación, la animación que os di como a hijos, que os dirigí diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Lo que hemos dicho, ¿no? Y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijo, porque, escuchen, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces seréis bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Mi padrecito. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Refiriéndose a Dios. Y aquellos ciertamente por algunos días nos disciplinaban como ellos les parecían, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de qué, que leímos en Éxodo 29, de qué, de su santificación, de su santidad. Entonces la disciplina, la corrección, la amonestación del Señor es para qué, para que nos santifique. Quítate esto, hijo, este pecado, este becerro, esta inmundicia, quítate, porque la disciplina del Señor, el propósito de Él es para que seáis santificados. Qué bonito viene la palabra del Señor. Entonces, ninguna disciplina en el presente parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en aquellos en los cuales han sido ejercitados. Venga, ejercítate en la disciplina, ejercítate en la santidad, ejercítate en la santificación, ejercítate en la corrección, ejercítate en lo que Dios te manda, haz lo que Dios te dice. Y en ese ejercicio de el tira, el floja, apartarme, quitarme, luchar, en ese ejercicio que estás haciendo, alcanzaremos la justicia de Dios. Pero ¿qué expresiones más lindas usa la palabra de Dios? Y te pone como ejemplo y te dice, mira, que lo que te está pasando ahora, lo que vamos a vivir ahora, lo que hemos vivido, lo que vamos a vivir, muchos de nosotros tenemos una nube poderosa de testigos que todos pasaron por este proceso para llegar a ser lo que fueron. Vete al capítulo 11 de Hebreos, que allí te da la lista entera de los hombres y mujeres que fueron, dice, muchos metidos en cárceles, muchos entre leones, muchos entre fuego, muchos, dice, pero por la fe, por la disciplina, por la corrección, fueron mártires, fueron perseguidos, fueron acercados.
que por causa de lo que padecieron, por causa, dice, fueron perfeccionados la fe, y esta fe no se extinguió o se apartó de ellos porque, verso 2, tuvieron puestos sus ojos en Jesús, que fue el autor y el consumador de la fe. Jesús de alguna manera dijo: toma, te doy fe para que empiece a caminar, ahora tú hazla que crezca y que se haga un árbol grande. Yo te la doy, pero tú eres el que tiene que hacerla, que eso vaya germinando, que eso vaya creciendo. ¿Cómo? Por medio de la santificación diaria, por medio de la búsqueda diaria, por medio de la lucha, de la batalla, de la insistencia, de apartarme, de luchar, de perseverar. Sé que esto es malo fuera, sé que esto no conviene fuera, haciendo que vaya creciendo tu fe. Y ese te dice que es Jesús que te da la fe, te dice, y él se pone como ejemplo, como dijo por ahí algún hermano, él siempre ha sido de ejemplo. Él hacía y después decía, él vivía y después enseñaba. Él nunca se atrevió a decir, hacer esto, yo no. Ustedes, hipócritas, escribas y fariseos, que con un dedo no movéis toda la carga que ponéis sobre el pueblo, por lo tanto, le dejó sentencia de juicio por lo que hacía. Pero Cristo se presenta como el modelo a seguir, de santificación, de conducta, de ética, de moral, de palabras de bendición. Y dice, vaya a sufrir, igual que aquel, contradicción de pecadores, vaya a sufrir afrenta, vaya a sufrir desmayo en el camino, vaya a sufrir, hermano, toda clase de lucha contra el pecado, pero os exhorto, os animo a que batalléis, a que luchéis, que no menospreciéis la disciplina del Señor. No me voy. No me interesa, aquí es muy duro. Aquí el evangelio se ha estrechado. Aquí no puedo entrar, no entro, no puedo, no cago. Y te dice el Señor, no me desprecies, no deseches ahora el día malo, porque eso una vez lo pase, se abren los cielos para ti, a tu favor. No desmayéis. Y da una exhortación sabiendo que en el proceso muchos desmayan, muchos se cansan, muchos abandonan, pero él exhorta y dice, por favor, no desmayéis. Ahora es el momento de que entendáis que por la fe tapáis boca de leones, por la fe pagáis fuegos impetuosos, por la fe caen murallas. Porque el Señor, al que ama, dice que es para comerle el corazón. Como dice la hermana Rosario, le como sus manos, sus pies. La pobre gitanica, el Señor la bendiga. Pero lo dice con tal corazón que cae bien. Mira bien, verso 6. Dice, mira bien. Porque el Padre que azota, que corrige, que amonesta, es porque siente que es tu hijo. Yo a tu hijo le puedo dar un consejo, sé tú a mi hija le puedo dar un consejo. Pero tú a tu hijo lo coges por la oreja, que si lo hiciera yo diría, ¿qué haces, hombre? Tú lo haces y el niño lo recibe. Lo hago yo y se me revela. ¿Por qué? Porque los genes paternos, la sangre corre. Tú le pegas un guantazo a tu hijo y no te levanta la cara. O te pega a tu hijo. ¿Por qué? Porque es tanto el respeto que te tiene, aplica la palabra. Porque el padre al que ama, disciplina. Lucas, tú tu padre, si te dice, ¿cómo? Para lo que tú digas, no sabes de meterte. Entonces la aplicación del texto, la Biblia siempre tiene que entenderse de que está tratando un Dios con terminología humana para que nos entendamos. ¿Cómo vamos a comprender nosotros un Dios que es espíritu, que es imposible de poder alcanzar las expresiones de Dios si no lo usa por medio de comparaciones humanas? Para que nos llegue al corazón por medio de símbolos, comparaciones, gestos y enseñanza, como hemos dicho del Apocalipsis, que Dios nos expresa por medio de símbolos, señales y por medio de comparaciones antropomórficas, que se le llaman, para enseñarnos grandes verdades. Antropomórfica es usar partes del cuerpo para expresarnos mensajes que nos lleguen al corazón y lo entendamos. Es imposible de entender a Dios si no usara esta terminología antropomórfica y antropopática, se le dice. Antropopática es que llega al corazón y Dios diciendo, hijo, te amo. ¿Tú entiendes ese mensaje?
que está usando comparaciones, ¿verdad?, antropopáticas, sentimentales, verbales, emocionales, para que tú comprendas el amor de Dios. Entonces, Dios aquí diciendo, te amo como un padre mío. Cuando yo te exhorto, te corrijo, cuando yo te hablo, mi único fin y mi único propósito es que entiendas que lo que estoy haciendo es porque te amo. Qué locura, Dios mío. Wow. Pero si sortea sin disciplina, es porque verdaderamente no tiene el sentimiento de padre. Mire, ya decía algo. Tú adoptas un hijo y por mucho que tú lo quieras, incluso le puedas dejar tu herencia, nunca podrás sentir lo que se siente por un hijo verdadero. Aunque le dejes tu herencia. Y es más, os digo algo también, porque eso parece ser, eso tiene que ver una unidad algo más espiritual que física. Ese niño cuando crezca y se entera que tú no eres su padre, aunque lo hayas criado, sí, pero no. De hecho, cualquier pelea tú no eres mi padre. Te la refriega, sí. Pero aquí el verso 6 y el 7 y el 8 está haciendo una comparación de si ustedes no son bastardos, de si no soy, ¿vale? Soy genuinos, soy ilegítimo, habéis salido de mi deseo, de mi entraña. Por eso te trato así, por eso te puedo hablar así, por eso te puedo corregir, exhortar, y a veces dice, me ha dolido lo que me estás haciendo, no lo entiendo. Y Dios a veces calla y guarda silencio y dice, ¿dónde estás? No te veo. Pero Dios calla por amor, dice la Biblia. Y Dios dice, calla por amor. ¿Cuántos se han enfadado con un hijo una tarde? Yo le he dicho, que no me hables. Pero tú, ¿qué lo haces? ¿Porque lo aborreces? ¿Lo odias? Lo haces porque quieres disciplinarlo y decirle, lo que has hecho está muy feo. No me hables toda la tarde, pero tú por dentro estás diciendo, hablarle, abrazarlo. Pero sabe que en ese momento tienes que callar por amor, porque se va a implantar de alguna manera una acción paterna para que el niño entienda que le has hecho daño. Dios a veces calla por amor, le duele tanto a veces nuestras acciones que callan. Recuerde, no te siento. Y Dios desde los cielos mirando y llorando tal no más que tú. ¿Qué es eso? Por eso cuando vemos esta parte de Dios que no se nos presenta a veces, muchas veces, llegamos a la conclusión, Enrique, Dios no me habla, no simpatía, me voy al mundo, Dios no me ama. Y a veces que hemos hecho un pecado tan terrible que no vemos a Dios, no amanece, no vemos bendición, no vemos su mano, no sentimos su gloria. Parece que hasta todos, ni el pastor me ama, ni el Lucas de los hermanos que antes me abrazaban y me veían. Es que Dios ha cerrado la puerta de los sentimientos de la iglesia, de los hermanos, hacia ti para que te metan en tu cuarto y reacciones. Y pienses que a veces Dios levanta su mano igual que tú la levantas, dice, cuando te compro una pasta, castigado te quito la fe y lo castiga con cosas que a él le duelen, para que entienda que la actitud que ha tenido es una actitud irreverente, inacorde, inapropiada hacia la casa. Y usa esa terminología, Cristo, antropopática, ahí. Está ahí Dios enseñándonos. Porque tenemos parte de nuestros padres terrenales que nos dicen, ay, mi padre, bendito sea mi padre. Mi padre hacía así por la mirada. Y ya decía yo. Y nos disciplinaban, y cómo cuando nos pegaban, ¿tú qué hacías? ¿Te ibas y lo tirabas, Enrique? Lo tirabas por todos lados, mi padre. ¿Qué dice? Lo veneraba encima. Y ahora más, que no están. Yo no sé cuánto han perdido a sus padres. Pero mi padre, cuando me corregía, en el poco tiempo que tuvimos, hoy, qué valor se da un padre cuando ya no se tiene. ¿Sabes lo que te hablo, no, Manuel? Entonces, la enseñanza y la exhortación en la que empieza todo el capítulo 12 radica en un punto: te disciplino, te corrijo porque te amo, no hay otro propósito. Dios no daña a nadie, Dios no castiga con un juez a nadie, sino que el único propósito de Dios es, y terminamos, no creo que hasta aquí ya Dios impresionante, ¿verdad? El único propósito de Dios es, como hemos leído, aleluya, en 2 de Corintios, ¿no?
de que lleguemos al fin de este llamamiento, y es que seamos resucitados juntamente con Cristo por medio del Espíritu Santo, no tiene otro fin, no tiene otro propósito Dios, no tiene otra meta, no tiene otro fin, no tiene otro, que nosotros no podemos darle nada a Dios. Que yo no tengo nada que poder darle a Dios, que diga a Dios, esto es mejor que lo que yo tengo. Esto me llena a mí lo que me ha dado, qué bendición. Tanto el amor que Dios tiene que no podremos nunca en la vida llegar a entender la profundidad de que Él, siendo en forma de Dios, se dejó a sí mismo y tomó, dice, forma de siervo, de hombre, y se humilló hasta lo sumo. Explícame eso. Explícame eso. Si hoy es un hombre que tiene 4 pesetas y lo ves con una prepotencia y un orgullo que dice, yo cómo me voy a juntar con él, soy mangante. ¿Te imaginas él que no llegamos a entender ni la santidad, ni el poder, ni el señorío, ni la riqueza, ni la gloria, ni lo que él emana y tiene en su persona? Y que él prefirió dejar todo eso, Enrique, para tomar un cuerpo de pecado, de miseria, de injusticia, para venir a decirnos te amo. Explícame eso, Manuel. No tiene el hombre conceptos ni palabras verbales para decir, sí, mira, esto es así, 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 y así se explica. La omnipotencia reducida en un cuerpo de carne. El yo soy que se manifestó, dile que yo soy el que soy. Ahora se mete en un cuerpo de carne y que sufre, padece, hambre, sed, calor. Sentimientos, salió llorando cuando vio a su amigo Lázaro. Dios llorando. En pañales, en un pesebre, amamentado por una mujer, con disculparme la expresión, pero ha vivido cambiarle los pañales a Dios. Tiene que bañar al Dios, bañarlo, porque se ensuciaba su cuerpecito. ¿Qué concepto estamos tratando aquí? No sé, hermano, lo que antes decíamos, esto no hay forma. Entonces, ¿tú crees que ese Dios que ha hecho y ha llegado a este punto puede querer algo malo para nosotros?